Bueno, como yo andaba dándole vueltas a la ética porque antes he hecho un par de libros, que es uno de antropología para el gran público, para inconformes, que dicen que ha hecho mucho bien. Y después uno que me pidieron también, sacando punta de esas claves de antropología para la teología. Salió con el mismo título, pero solo que en teología para inconformes. Bueno, entonces yo digo, ¿qué pasa con la ética? La ética le pasa lo mismo que a esas otras dos ramas del saber que son muy altas. También hoy tiene muchos percances, hay demasiado desbarajuste, falta de fundamentación y sobre todo pues sacarle más partido del que a lo largo de la historia me parece que se le ha dado. Entonces me he empapuzado de ética últimamente, estoy atragantado. Quiero decir, me he tenido que leer todo lo que se ha producido, al menos en las claves, ¿no? Desde la ética Nicómaco hasta MacIntyre. Entonces, al margen, y se iba dando clases, hacía lo que podía, todo eso, ¿no? Bueno, total, que después de esto yo digo, vale, pues os voy a hacer, intentaré haceros una aproximación de lo que ha habido a lo largo de la historia. Y descubro, después al final, haciendo un resumen, que hay solo 3 líneas en la historia, 3 tendencias. De ahí el título de esta conversación, ¿no? Entonces, si tenemos un poco de paciencia y vamos releyendo todo, lo más básico es lo que hizo Aristóteles, que descubrimos que la ética tiene... Esto es como una mesa, pero curiosa mesa, porque tiene 3 patas. Y no más o no menos, y esas 3 patas son muy fuertes, solventes, de tal manera que están expuestas en la mesa de modo triangular, de tal manera que si quito una, peligra la estabilidad de la mesa y se me viene abajo el edificio ético. ¿Cuáles son esas 3 bases? Son las siguientes. Todo el mundo acepta los bienes. Esto es lo menos discutido. Es decir, cuando nos ponemos a actuar, tú dices, ¿y qué voy a conseguir con esto? Y me gusta más esto o lo otro, me esfuerzo más, tengo una alternativa mejor. Siempre buscamos algo que sea bueno, que nos proteja, que sea pues suficientemente bueno para la mentalidad que cada uno tenga. Siempre buscamos ¿Se ve suficiente eso? Sí. Bueno, primero lo súper sencillo, lo que descubrió Aristóteles, y después ya, si queréis, pues ya pongo al lado, solo para los filósofos, quienes han apuntado a cada una de las patas de la mesa, ¿no? Después hay la otra pata es decir, yo claro, conozco bienes, pero ¿cómo los conozco? Los conozco con la razón, y en la razón, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues sopesar, deliberar, digo que unos son mejor en estas circunstancias, los otros son muy buenos, pero inasequibles ahora para otra circunstancia. Todo ese modo de ponderar, eso depende de lo que los filósofos llamamos razón práctica. Y al final de todo ese recorrido de la razón que ponen los platillos de la balanza, los pros y los contras de cada una de las alternativas, al final la razón dice, por aquí, en estos momentos, circunstancias, lo mejor es esta alternativa. ¿Eso qué son? Pues son normas. Normas prudenciales. Para los que queréis estudiar un poco más esto, en el fondo es el tratado clásico de la prudencia, que empieza con Platón. Platón dice que la prudencia es la auriga virtutum, la que permite, de alguna manera, ponerle el camino, el peso, la medida, a todas las demás virtudes. La orientación, la que permite, la madre, la que genera genitris virtutum, la llaman también los medievales. La que genera, lleva de la mano a todas las hijas, que son todas las virtudes, fortaleza, templanza, justicia, etcétera, etcétera. Y la otra base, el otro pie de la mesa, es las virtudes. Vale. Esto es muy sencillo, y esto
como sabéis, los que habéis leído a Leonardo Polo, lo tiene esbozado tranquilamente en los libros más sencillos de ética, en concreto la Ética, una versión moderna de temas clásicos. Tiene un tema que dice la sistematización de la ética. Como es tremendamente aristotélico, sigue esta pauta y yo, por tanto, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Vale. Pero sí que quiero después añadir algo, ¿no? Bueno, entonces, para los que son filósofos, una especie de abrir llave aquí al lado y dice, a lo largo de la historia de la filosofía, ¿quiénes se han apuntado más a las bienes? No es que, como te diría, prescindan olímpicamente de su razón y no quieran tener nada que ver con su voluntad, pero marcan, por así decir, el subrayado, el estrés en los bienes. Los primeros de la historia, los sofistas. Por eso Sócrates se peleó con ellos y dice, no, no, te puedes quedar con muchos bienes, pero si tú no creces por dentro con virtud, pues menudo negocio, ¿no? Después de los sofistas, bueno, sofistas pues hay muchos, ¿no? Protágoras, el Calias con el que se pelea Sócrates, Gorgias, etc. Después, en las escuelas decadentes de la filosofía helenística, tienes a los epicúreos, obviamente, ¿no? Todo lo que es placentero, buena parte de los cínicos dicen, no, lo más inmediato, lo que me proteja al día a día y no me pidas que... grandes accesis, ¿no? Bien, después de ellos tienes todo lo que ha sido en la modernidad, fíjate, tienes un salto desde las escuelas decadentes helenísticas hasta la edad moderna que no tiene importancia eso, es decir, que no se valora tanto esa faceta. ¿Y qué pasa en la edad moderna? Pues que se empieza a subrayar eso con todos los empiristas. Los empiristas son bastante sentimentales, los sentimientos tienden a la baja y quieren protección, quieren seguridades para seguir la tonalidad sentimental. Eso pues lo tienes descrito en Hobbes, lo tienes muy descrito en Locke. Locke dice, un poco para filósofos, el hombre es un ser que, a distinción de todos los demás, se caracteriza por poseer, y cuanto más posea, más protección tiene. Es decir, propiedad privada sí, pero anchas Castilla. Mientras no perjudiques a terceros, y después ya veremos qué pasa en el pleito, pero anchas Castilla, es decir, es la Inglaterra de conquista, ¿no? de expansión. Y después Hume, que es la corona del sentimiento, ¿no? La escuela sentimental escocesa. Pero después esa cadencia sigue. ¿Quién sigue liderando esta posición? Pues tienes todo lo que es, después del empirismo, la Silvia, tienes el empirismo pasado un tiempo da lugar al liberalismo. Y los liberales... pues ya sabéis, John Stuart Mill, David Ricardo, todos esos. Bueno, ahí, ojo, de esa cadencia aprendió Marx, que también estuvo en Inglaterra y supo de esta teoría del liberalismo, ¿no? Es decir, bienes, ¿no? Y entonces Marx empieza a hacer su montaje. Es decir, el socialismo y el liberalismo, no, aunque parecen antagónicos, no son tan antagónicos, Tienen el punto de mira puesto en esto, solo que para los liberales, es decir, va a ganar muchos más bienes. ¿Quién? Pues el que se esfuerza más, le van bien en los negocios, mientras que el socialista dice, no, no, aquí el Estado que reparta, y que reparta por igual lo que hemos conseguido ese, ¿no? Es decir, no hay eliminar la propiedad privada al máximo y que distribuya al Estado lo que pueda en la medida que hagamos fortuna. Bueno, la mentalidad es la misma. Después veréis qué hay de fondo cuando añada algo sobre esto, porque aquí me he dejado un espacio en blanco que queda por rellenar. Algunos ya lo conocéis un poco, ya os suena. Bueno, después del liberalismo y del socialismo tienes el positivismo. En el siglo XIX, lo mismo, bienes.
de todo tipo. Y después siguen en la misma tónica algunos autores, como por ejemplo el psicoanálisis, Freud, placer sensible, el capitalismo feroz, es una deuda del liberal de Inglaterra, pero más de cuña americana, por así decir, del copyright americano. Bueno, pues eso que es la primera mitad del siglo XX y que sigue en boga, pues tienes a todos esos señores que podríamos pasarnos a la beta económica, es decir, quién es Keynes, quién es Friedman, quién es Hayek, todos esos piensan igual, van por ese derrotero. ¿Qué pasa con la posmodernidad? No quiere prescindir para nada de bienes sensibles naturales y culturales, son muy culturalistas. No les vengas con normas y no les vengas con virtudes, quiere decir esfuerzo, porque una virtud sin esfuerzo no se adquiere, diríamos pues con mucha paciencia, mucho tiempo y mucho hacer muchas veces de tripas corazón, ¿no? Pues esto los posmodernos no lo resisten. Ellos dicen, no, pues tenemos bastantes bienes como para la crematística, es decir, me dedico a Carrefour. Digo, perdón, no quería hacer propaganda de nada de eso. Bien, ¿qué tenemos? Se ve más o menos, ¿no? Bienes. Aristóteles, que es el que descubre esto, dice, no, como no los balancees, como no sean pilares fuertes los tres a la vez, la mesa se te va a venir abajo. Vas a poner peso encima de la mesa y ¡boom!, se te va a caer. La segunda faceta para poner bases a la ética son las normas. ¿Quiénes son esos señores que a lo largo de toda la civilización occidental que conocemos, todo el pensamiento, han puesto más el énfasis en la normativa de la razón, en el criterio racional, en deliberar previamente lo que hay que hacer, hasta ver, después de sopesar la mejor alternativa, lanzarse por ella y ponerla constantemente en acción, ¿no? ¿Quiénes son esos? Ya os he dicho que al principio por ahí va Platón. De ahí viene lo que se llaman tradicionalmente el intelectualismo socrático platónico. Es más de Platón que de Sócrates, porque Sócrates descubre lo que es la virtud y da la vida por ella. En cambio Platón dice, no, por lo menos eso es lo que leemos en sus diálogos, el mal solo se puede hacer por ignorancia, con lo cual la clave está en formar a la juventud de tal manera clarividente, es decir, darles un buen amueblado racional, de tal manera que a la hora de ejecutar sus propios actos en la vida, pues disciernan y no se den contra la pared, ¿no?, sino que clarifiquen sus actuaciones. Bueno, pues esa era nos la jugamos en la educación, diría Platón. Hola. Bueno, saltamos desde Platón, fíjate, tienes desde Platón hasta la modernidad. La modernidad es ya autores como los grandes racionalistas que dicen no quiero tener nada que ver con la voluntad porque me dan bastante grima los británicos, que son demasiado sensibleros, demasiado voluntaristas, y no me la voy a jugar tanto a los bienes porque son de quita y pon. Quiero decir, te puede tocar la lotería pero te puedes arruinar. Me la voy a jugar aquí porque esto, en la medida que clarifique yo mi cabeza, soy estable. Bueno, eso es Spinoza, eso es Leibniz, y tú dirías, ¿pongo ahí a Kant o no lo pongo? Normatividad total, ¿no? Imperativo categórico, dirían los filósofos, ¿no? Yo en cada situación tengo como una llamada, por aquí detrás una especie de flash, de la conciencia, diríamos en la vida ordinaria, un imperativo categórico que me va diciendo, esto sí, lo otro no, ahora, más adelante. Ok, bueno, pero Kant es, ojo para los que estáis en carrera, porque no le ves las orejas al lobo directamente. Eso es Kant, sí, Kant se apunta a las normas. Pero ¿sabes qué le pasa a este señor, del que habla tanto la gente? Enseguida dejo de hablar de los filósofos porque si no os aburro.
¿Sabes qué le pasa? Pues que todo el motor de esas normas viene de aquí. Es decir, no lo pillas a Kant a la primera, sino que lo pillas a la segunda, por así decirlo. Hola, Mariana. Es decir, el imperativo categórico, dice él, es el mejor libro suyo de ética, que es La crítica a la razón práctica. Ahí en el prólogo dice: el imperativo categórico, esas normas que me trazo yo de conducta, eso es la ratio essendi, perdón, la ratio cognoscendi de la ratio essendi, es decir, que me viene, dimana todo eso de una voluntad que quiere pronunciarse en cada caso. La clave de Kant es un poco el voluntarismo. Como veis, esto se incrementa en la gente que es muy racionalista y explota, por así decir, dentro del idealismo. Esos autores grandes alemanes, sobre todo Schelling y Hegel, son los que toman la batuta y dicen: aquí afinco yo la ética, clarividencia total. Si ya empezaba Spinoza diciendo ética more geométrica demostrata, ahora te vas a enterar, toda la conducta la voy a marcar de tal manera que sea enteramente explicada hasta el último punto. Que, bueno, una nota a pie de página para los filósofos, solo para los filósofos. En Hegel no hay persona, hay solo un sujeto, que es el espíritu absoluto. El espíritu absoluto te ha aprovechado, que no es Dios personal, sino Dios panlogista, que lo controla todo. Y te ha aprovechado a ti, a mí, a lo largo de la historia, con una tenacidad too much, un esfuerzo ímprobo, ético, hasta que ha logrado manifestarse enteramente. Es decir, tienes una ética hasta mí, Hegel, que es hasta el último punto, es decir, hasta el sacrificio total. Pero cuando el espíritu absoluto a través de mí ha logrado manifestar las claves de él, de hoy en adelante, anchas Castilla. Por eso, todo lo que hagas posteriormente a Hegel te dice, no tiene ninguna importancia. Esto es la locura. Es decir, la clarividencia total ya se ha dado. De hoy en adelante, pues haz lo que hace Nietzsche o Marx o cualquier, todo perdonado, no sé cómo decirlo. Vale, entonces estos son, como veis aquí, también poniendo patas a estos asuntos, uno se queda siempre con resquemor. Dice, es que no, los que se apuntan a los bienes no se apuntan a todos, sino que se apuntan a los más fáciles. Aquí no ha aparecido, bueno, en Aristóteles sí, pero no ha aparecido el bien último. Se han quedado solo en los mediales, se quedan sesteando en lo fácil de conseguir. Pero no te aparece el bien último, solo los medios. Los que se quedan aquí, en la razón, se quedan con muchos criterios racionales, diríamos los filósofos actos, llamadas de atención de la conciencia, pero no han aparecido para nada los hábitos intelectuales, es decir, esas joyas que tú puedes adquirir en la medida que te topas con la verdad sin vuelta de hoja, que te permiten crecer irrestrictamente. Es decir, no, de esos dos niveles, es decir, pues llamaríamos con Aristóteles actos y hábitos, estos son muy superiores a los actos, esto lo he puesto al revés, entonces he puesto el último abajo, se me va a caer, así está mejor, es que es un poco de dislexia los sábados ya. Bueno, total, se ve. Y ahora nos pasamos, después de Hegel, ha habido idealistas, sí, pero en tono menor, no hace falta repetir sus hazañas. Ahora me voy a las virtudes que, como sabéis, son de la voluntad. Voy a poner aquí la palabrita en abreviatura.
y dicen, oh, es que esto paga mucho, porque si yo consigo ser solidario, si consigo ser buen amigo, es muy felicitario. Quiero decirme, Aristóteles te decía, uno no podría ser feliz sin amigos, ¿no? Uno cuando monta su familia tiene que tener suficiente confianza con la esposa, con los hijos, hacerse amigos, ¿eh? Pero para eso antes tengo que ser justo, tengo que ser templado, tengo que ser fuerte, y empiezas una cantidad de virtudes tremenda. Pero eso te protege hasta en el sueño, quiero decir, las 24 horas del día. Eso lo nota Sócrates y lo estabiliza, por así decirlo, lo sistematiza Aristóteles. Muy bien. ¿Qué ha pasado con todos los pensadores o los que llevan el liderato de la voluntad, voluntarismos, a lo largo de toda la historia del pensamiento occidental? Que sí se quedan con la voluntad, priorizan los quereres de la voluntad, pero poco a poco, y no tan poco a poco, sino algunas veces a toda velocidad, se van olvidando de las virtudes. Los voluntaristas jamás ponen el centro de atención en lo que es la solera, el pozo, el saber vivir, el perfeccionamiento intrínseco, el afinar tuyo de tu voluntad, sino que sin más quiere. Es decir, ejerce actos, pero no notan que en esos actos que hacemos hay una especie de feedback, como en la informática, en los buenos ordenadores, que amplían la base de datos. Es decir, lo que era antes una salida, el mismo ordenador lo puedo convertir en una llamada, como dice don Leonardo, incrementar la base de datos, para que a la siguiente vez no vuelva a contar con el mismo elenco de probabilidades, sino que aumente la respuesta. ¿Lo he dicho bien? No, genial, muy bien, gracias. Es experto en informática. Bueno, total. Entonces, ¿quiénes han ido por ahí? Pues mira, con virtudes, yo te diría, de Sócrates, pasando por los neoplatónicos, para los filósofos también, que más que virtudes son accessis. Me tengo que identificar al final con el uno, con lo cual lo tengo que pasar a la fuerza mal en esta vida para ser un buen espejo y pegarme limpio al uno, ¿no? Eso es el neoplatonismo, Proclo, Plotino, etc. El último que habla de virtudes es Escoto. Con Escoto las virtudes ya empiezan a declinar. Y después de él tienes a mucha gente, la mayoría, mayoritariamente toda la historia de la humanidad se apunta al querer, es decir, yo hago... La ética, ¿qué es? Haz lo que quieras, siempre que no pises al vecino, ¿no? Pero haz lo que quieras, lo que puedas hacer y quieras hacer, hazlo. Bueno, pues Occam piensa así. Describir ahora a Occam sería demasiado, pero los mala cuia prohibita, los bienes y los males son bienes y males porque lo ha decretado Dios en el Decálogo, no porque sean entitativamente así. Podían ser justos los contrarios y la voluntad quererlos. La clave está en la voluntad, no en los bienes. Los bienes son de quita y pon, quiero decir, es el contingentismo, las realidades son así porque son, pero dentro de 5 minutos podrían no ser, más o menos como el tiempo en Pamplona, para que os hagáis una idea. Quiero decir, pues sales a la calle, pues estabas con salud, te atropella un coche, pues, quiero decir, los bienes son tremendamente de quita y pon, con lo cual no te fijes en eso, sino que sé fuerte de voluntad y ejercita tus actos de querer en todo lo que quieras y ya está. Entonces eso es Occam. Lutero, que es toda la cadencia del norte de Europa desde el siglo XV para después, es una copia de Occam en esto. La ética de Lutero es ama fuerte y peca fuerte. Quiero decir, ¿qué más te da si eso está prohibido, no está prohibido, si es bueno o malo? Tú hazlo y después, pues...
No puedes hacer más que pecar, porque todo esto es un desastre en el hombre, todo esto también está depravado, quiere decir, la naturaleza humana está enteramente corrupta, con lo cual, pues, ¿qué vas a hacer? Pues pecar, no te queda otra. Bien, después de Lutero tienes un luterano de tono menor que es Pascal. Pascal en Port Royal aprende lo que es la cadencia del fideísmo, del luteranismo, etcétera, etcétera. O si queréis, mitad de Europa norte, mitad de Europa sur. La norte es protestante, después de Lutero, y entre el norte y el sur hay una muralla china intransitable. Y los del sur se dedican a sestear. Quiere decir, pues, ya no tienes grandes pensadores, grandes cabezas, que sean, como te diría, realistas. Se intenta recuperar un poco el realismo en la escuela de Salamanca, en algunas universidades italianas, en alguna otra española, etcétera, etcétera. Pero quien lleva la batuta del pensamiento no es el sur, sino que es el norte. Los grandes y célebres están siempre a partir de esas fechas en el norte. Bueno, tienes también a Rousseau. Rousseau, ¿qué dice? Voluntad. El voluntarismo de Rousseau es tremendo. Es decir, pues en pedagogía, los que os dedicáis un poco a esas cosas, el Emilio, ¿no? Es decir, déjale al niño que haga lo que le dé la gana y no le pongas normas, ¿no? Bueno, pues siempre que no se mate, siempre que no, pero anchas Castilla. Vale. Rousseau, Fichte, que está dentro del racionalismo, es tremendamente voluntarista, solo que en vez de haber muchos individuos que quieren, para él solo hay un individuo que quiere. Es lo mismo que Hegel, pero en vez de el espíritu absoluto de cuño panlogista, espíritu absoluto de cuño voluntarista, justo la antítesis. Fichte es la antítesis de Hegel. Bueno, no me voy por la filosofía, sino, bueno, otros en nuestra época. Es evidente que podría decirte Nietzsche, Schopenhauer, mucho voluntarismo en el siglo XX, pero mucho, en todas las corrientes, etcétera. Pero es evidente que en nuestra época, a la hora de hacer cosas, uno subraya mucho más, es decir, le dota de mayor atractivo, peso a la voluntad que a los criterios racionales y a lo que pueda conseguir por fuera, ¿no? Lo conseguiré o no lo conseguiré, pero es que me gusta, me apetece, me cae bien, ¿no? ¿Vale? Nuestra época. Entonces, ¿qué ha pasado en todos esos movimientos? Lo que os he dicho. Los actos de la voluntad siguen produciéndose incansablemente uno detrás de otros, sin que haya un crecimiento, sin que haya una ganancia detrás de ese acto en virtud. No se ha prescindido de lo superior de la voluntad, que es la virtud. Aquí tenemos las virtudes, ya no hace falta pintarlas de nuevo, ahora borro, pero qué cosa. De los actos y las virtudes, pues en toda la modernidad, actos. Las virtudes han desaparecido del mapa. Bueno, viene el siglo XX. Esto es un poquito, ¿cómo te diría? Repasar toda la historia, Después voy a lo temático que nos importa más a nosotros. El siglo XX dice, oye, ¿no nos habremos dejado algo en el tintero? ¿No será que hay una cuarta pata en la mesa de la ética? Eso se le ocurre a los fenomenólogos. Llaman a eso corazón. Y dicen, es propio del corazón los sentimientos. Tú actúas muchas veces no por criterios racionales, no por acceder a cosas externas que puedes valorar de una manera o de otra, no por impulsos o golpes de voluntad, sino por cadencias sentimentales. Me encuentro mejor, me encuentro peor, y eso no es directamente ni conocer, no es la razón, no es directamente querer,
y no son directamente bienes. ¿No será que la clave, por ahí empieza, no sé si os suena un poco Edith Stein, antes de que intente fundamentar mejor la ética con Tomás de Aquino, pues derivadamente de Husserl, pues dice, bueno, pues, ¿qué será eso de los valores? ¿Qué será eso del estado emocional? ¿Qué será eso del corazón? Dice Dietrich von Hildebrand, por ahí va Scheller, y dice, bueno, pues, ¿no será que esto valora de una manera distinta a como lo hace la razón, a como quiere la voluntad? ¿No será que nos faltaba una cuarta pata en la mesa? Otra propuesta, ¿no? Bueno, después de esto, aquí han salido unos cuantos autores, ¿no? Nos falta, me he leído toda la historia, y al final dices, vamos a ver, los más sensatos son los que siguen a Aristóteles de toda la historia, pero todavía no me conformo, ¿eh? ¿Cuáles son esos? Los que se han leído a Aristóteles y le han pillado las piezas clave a Tomás de Aquino. Los de la escolástica renacentista, los de la neoscolástica del siglo XX, por ejemplo Maritain, Gilson, por ejemplo las virtudes fundamentales de Joseph Pieper, y así hasta MacIntyre, que es, a todos les suena el libro de After Virtue, tras la virtud, ¿no? Que es, en el fondo es una historia de la ética, y te acaba el libro diciendo, aquí el que sabe de verdad es Aristóteles, es el más mesotés, el más sopesado, el que ha puesto las bases, las ha sistematizado, conviene seguirlo. Pero no hay añadidos. Se han perdido hasta la fecha algunos añadidos que había y que no están en la pizarra. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Tú, muy bien. Lo que voy a escribir es políticamente muy incorrecto. El cristianismo, desde el siglo I, dice, no me conformo con ninguno de los teneres. Lo importante aquí eres tú. Contigo se ha roto el molde. Por tanto, digan lo que digan los demás, que dirán cosas muy buenas, aprovecha lo bueno que dicen, subordina todo esto, jamás al revés. El cristianismo te está diciendo desde el minuto 1, toda la entera ética de toda la humanidad, con todos sus alcances, matices, perfecciones, está para ti, según seas tú. Si no, a la calle, no copies modelos. Tú eres el que vales. Descubre eso la patrística y se afana por decir, bueno, de un asunto tan radicalmente distinto, noble, con todo lo común de lo humano, ¿cómo establezco la puerta, el link a eso? Se descubre en el siglo IV, San Jerónimo. La sindéresis es la puerta abierta de la persona humana a todas sus potencias, a lo común de lo humano. En el siglo XIII diríamos al derecho natural, que por cierto está completamente marginado en todas las facultades de derecho de todo el mundo. Todo es positivismo jurídico. Entonces estos señores dicen, aquí está la clave. Hay tanta distinción entre lo noble y todo lo común que tengo que enlazarlo. No puedo, por así decir, hacer una especie de dualismo, de separación, de escisión, sino tengo que tener, si yo soy el director de la orquesta, tengo que tener una buena batuta en la mano
que pueda decirle a los violines en un momento, callaros un poquito que si no, no se escuchan los, pues otros instrumentos, no sé cuáles, ¿no? Tengo esa asignatura pendiente, ¿no? Bueno, vale, entonces, esto pasa en toda la patrística. Sigue en autores del siglo XIII, como los que voy a decir, los que recuperan los hábitos superiores, con la recuperación de Aristóteles, ¿no? San Alberto Magno, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, todos ellos hablan no solo de persona como distinta, acto de ser para los filósofos como distinto de la esencia humana. La clave de la ética es la esencia humana. La ética no es la antropología. La antropología mira aquí. La ética es todo esto. La ética es complicadísima. Por eso hoy en día no hay quien se aclare. Pero la persona es más... Es complicadilla, pero es más simplificante. Se nota más clara la fuerza, la atracción, el acto. La ética tienes que balancear muchas cosas distintas que es difícil ponerlas en juego. Quiero decir, a veces es muy difícil poner en juego lo que ves en tu cabeza con lo que quieres en tu voluntad. Sería bueno hacer esto, pero es que... porque son dos potencias distintas. En cambio, la persona no hay dos, tres personas, sino lo que conforma la persona unifica, tiende a la simplicidad. O sea, no son potencias distintas. Vale, pues lo importante está ahí. ¿Qué otras épocas han intentado recuperar eso? Doy un ejemplo, hay alguno más. La neoscolástica del siglo XX, tienes por ejemplo un autor completamente olvidado hoy en día, que se llama Odón Lotín, que escribe 7 volúmenes y te dice, después de darle vueltas a todas las posibilidades morales de la ética, que la clave la tienes aquí. ¿Quién le ha hecho caso? Nadie. Todos los demás son realistas aristotélicos. Si alguno te habla de la sindéresis, le dedica 10 líneas en un volumen, mejor dicho, en 3 volúmenes dedicados a ética, no sabe lo que dice, se nota clarísimamente, está repitiendo pues algo de Santo Tomás o lo que sea, y se acabó, y pasa a otra jugada, ¿no? A otra jugada práctica. No se inspira al leer eso, no crece por elevación, sino que aterriza de nuevo a problemas prácticos, a ver cómo lo resuelvo. Vale. ¿Por qué he hecho esto? Porque la única preocupación que tengo es, me parece muy bien Aristóteles, que pongas estas 3 bases: normas, bienes y virtudes, bien estabilizadas. Después veremos qué es eso de, después o otro día o nunca, qué es eso de los sentimientos, que siguen siempre a todas las potencias. Pero no es la clave, porque son siempre consecuencias. Me parece muy bien Aristóteles y todos los realistas el énfasis que habéis hecho poniendo 3 patas en la mesa. Pero no es suficiente. O me subordinas la ética a la antropología o a la calle la ética. Así de claro. Que ha habido alguno que ha hecho justo al revés. Se llama Spemann. Es buen chico. Dice que la persona es para actuar. ¿Cómo decían lo que he dicho antes los medievales? El obrar, todo esto son obras, son acciones. El obrar sigue al ser. ¿Qué dice Spemann? La clave del ser es que es la ética, es que haga. Lo superior es para lo inferior. Lo superior no puede ser para lo inferior porque lo inferior no es persona ninguna. Tu razón no es... A lo mejor sabes tanto que hablas con tu razón, no sé cómo decirte, ¿no? Pero
Tu razón no es persona ninguna, tu voluntad no es persona ninguna, los bienes de fuera no son persona ninguna, ni siquiera el bien último, que en el fondo es Dios, lo ves como persona. La persona no es para lo impersonal, la persona es solo para un Dios personal, mejor dicho, tripersonal. Bueno, pluripersonal diríamos en filosofía. No. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque no cabe una única persona. Persona quiere decir aceptar y dar, amar. Un aceptar que sin correspondencia, un amar sin correspondencia, un amor platónico, no sé cómo decirte, que no tenga feedback, que no tenga réplica, pues eso no es amor personal, eso es, no sé, ¿no? La persona necesita plural, la base de la realidad es plural. Ok, bueno, esa es la cosa. Vale, entonces, después de leerme eso, lo que he hecho es intentar en un esquema, como hago en clase, pasaros estos chismes. Y lo leemos un momento si queréis. Concluir en un pequeño resumen aquellas cosas que me han parecido más relevantes. Entonces tenemos lo siguiente. Yo he concluido 3 cosas, como veis, A, B, C, y en la primera conclusión que se me ocurre, después de este largo viaje por toda la historia del pensamiento occidental, es que en todas las facetas de la ética que se han dado se pueden agrupar en 3. Hay 3 tendencias éticas. La griega clásica, que descubre que las bases de la ética son las que hemos dicho, repetido e insistido. La cristiana, que dice no me conformo, eso está muy bien, pero tengo que ver la raíz, la fuente de donde dimana eso, y qué me va a mí con todo eso, no qué te va a ti, porque no hay 2 iguales, no hay 2 llamados a vivir las virtudes, las normas prudenciales de modo igual. No somos fotografías en serie repetidas, sino que cada uno es distinto, mejor dicho, cuanto más distinto mejor. La cristiana, que no se conforma, y 3, la moderna y contemporánea, que de esas 3 bases, en vez de mantenerlas las 3, lo que hace es escorarse por una de ellas, con una desventaja añadida que os he indicado antes, y es que cuando se escora por alguna de ellas, incluso subrayando el papel de una de ellas, pierde. En la razón se pierden los hábitos, los racionalistas, en la voluntad se pierden las virtudes y se quedan solo con los actos de querer, y en los bienes se quedan siempre sesteando con bienes mediales. Jamás aluden a dónde me llevan todos estos escalones de la amplia, infinita gama de bienes que no me sacian. ¿Hacia dónde puedo ir con ellos, ¿no? Bien, la segunda conclusión es, en cuanto a la vinculación de la ética con la metafísica y la antropología, la metafísica aquí no ha aparecido. Por encima de... pero esto es too much, no lo voy a decir tampoco. En el fondo, la filosofía griega clásica subordina la ética a una disciplina que le parece a ella mucho más importante, que es la metafísica. Es decir, si yo no sé lo que es el ser, la verdad, el bien como trascendentales, en toda su amplitud, me voy a meter unos goles a mí mismo en mis actuaciones respecto de pequeñas verdades, de pequeños bienes, etcétera, etcétera, que no voy a discernir. Es decir, hay una disciplina que estudia, que advierte mucho más que la ética versa sobre medios, mientras que la metafísica versa sobre primeros principios. Y eso lo descubren los griegos. ¿Y qué es lo que hacen? Subordinar la ética a la metafísica. ¿Qué añade el cristianismo? No me conformo. Desde luego que hay que subordinar la ética a la metafísica.
Por cierto, ¿quién la subordina hoy en día? ¿Habéis oído alguna vez? Nadie. ¿Quién subordina hoy en día la ética a la intimidad personal del cada quien? ¿Qué le pasa a la filosofía moderna y contemporánea? Pues que como han olvidado tanto la metafísica como la antropología, no subordinan la ética a nada. La ética es independiente, la ética es autónoma, Kant. La ética es Anchas Castilla. Hay relativismo ético por doquier. Ok, se va perdiendo no solo las bases, sino, bueno, como veis, las raíces de quién tenemos que subordinar esta disciplina a las superiores. Y por último, la conclusión que he advertido, la C, dice, por lo que se refiere a la vinculación de la ética con Dios, peligro. Hablar de esto, ¿a quién se le ocurre? Estás en Europa, ¿a quién? Esto, no estás en África, Juanfer, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo subordinar hoy en día la ética a Dios? O no estás en Oriente. Bueno, he notado lo siguiente, también en 3 puntos. Los autores de la ética que están abiertos cognoscitivamente a Dios, no es el caso de Kant, que ha salido antes, dice que no se puede acceder a Dios por la razón. Los autores que trabajan ética y dicen que la ética se puede fundar porque al final yo puedo acceder a Dios, que es como el leitmotiv de mis actuaciones. Es decir, si tengo acceso de alguna manera sin trabas, natural, sin fe sobrenatural, quiero decir, pues entonces las éticas que viven esos autores al final están más fundadas, es decir, reparan más en argumentaciones racionales, en esfuerzos voluntarios, en discernimiento de bienes entre unos y otros, etcétera, etcétera. En cambio, los que te dicen que, o opinan que naturalmente hay mucha dificultad para acceder a Dios, tienen éticas borrosas. Y los que te dicen que de ninguna manera tienes que habértelas en tu vida con un ser que puedas conocer naturalmente, al que se llama Dios, la ética está agujereada por todas partes, quiero decir, es cuestión de minutos que se hunda. Bien, esto es lo que he notado. Bueno, ya no os canso más, entonces, ¿es suficiente con esto? No, tú me quieres agotar. Bueno, entonces, a ver, ¿qué os puedo decir? Si lo sé, si no, pues lloramos juntos. A ver. ¿Un ateo puede ser ético? Eso es lo que intentaba decir, y ya no sé dónde he dejado el rotulador, pero qué desastre más total. ¿Y ahora qué he hecho? Aquí no lo tengo, no lo sigo, Bueno, pues entonces os lo imagináis. Mira, ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Eres maga? Un poco. Mira, Miquel, tradicionalmente se ha intentado establecer pruebas de la demostración de la existencia de Dios desde aquí, ¿vale? Desde la razón, lo voy a pintar de otro color, ¿vale? La razón conoce las realidades, están ordenadas, y es un cúmulo de orden impresionante, desde el orden estelar de las galaxias hasta el orden de los microorganismos, o de los átomos y los electrones. El orden ese evidentemente no lo ha puesto los humanos, y si hay una unidad de orden, a la fuerza tengo que admitir un ordenador. Son pruebas de la demostración de la existencia de Dios que parten de la razón, pero no concluyen ahí, sino que tienes que dar el salto de aquí a otras instancias, a otros instrumentos que están muy cerquita de tu intimidad.
que te comprometen un poco más. Tienes que abrirte un poco más, si no, al final dices, pues todo el mundo está muy ordenado, pero mira, como no veo a Dios y veo el orden, pues no veo a Dios, ¿vale? Tienes que dar el salto de el conocimiento inferior a un conocimiento superior. Ok, pero para ti y para mí eso no es suficiente. Ninguno de esos conocimientos son suficientes, porque es intentar pescar a Dios no como persona, no como que me comprometa yo personalmente de modo entero, poniendo toda la carne en el asador. No estoy buscando a Dios aquí. Ahí lo buscaba San Agustín. Por fuera lo busca, por ejemplo, las 5 vías de Santo Tomás. No sé si te suena esto. Las 5 vías de Santo Tomás concluyen si saltas de la razón a un instrumento que se llama hábito de los primeros principios. Como no sabe nadie lo que es un hábito nativo hoy en día, pues no concluye nadie. Quiero decir, hay una pelotera infinita en la filosofía analítica de Estados Unidos en que están a la gresca todo el día entre si concluyen o no concluyen las 5 vías de Tomás de Aquino. Pues si estás a nivel de la razón no concluyen. Si saltas, concluyen aplastantemente. Pero ojo, el ser que descubres es necesario, no libre. ¿Te conformas con un ser necesario? ¿O prefieres corresponderte, porque te da la gana, libremente con ese ser? ¿Qué prefieres? El que accede porque le da la gana, libremente, a Dios, no necesita ninguna demostración. Que la demuestre el que lo necesita. Lo he dicho, soy un poco radical, pero... ¿Sí o no? Sí. La clave está aquí. Es decir, y además muy fácil, porque tú no eres ella, ni él, ni yo, completamente distinto. Entonces tienes que buscar, ¿y esto? ¿Esto es invento de Laura? ¿Es invento de los médicos, de la biología, de la historia, de la cultura? Si eres tan distinto de todo lo común de lo humano, al preguntarte por el sentido de esto, no le puedes preguntar ni a tu mamá, ni a la historia, ni a la cultura, ni a la... Ok, tienes que buscar la solución por elevación, es decir, más dentro de ti que tú mismo. Y, no sé si se ve. Y libremente, es decir, si te da la gana. El que no, pues le da la espalda a eso y se dedica al currículum, o al negocio, o a lo que quiere. De repente al preguntar eso, en otras palabras, tú no tienes que buscar, y que cada uno haga lo que pueda. No tienes, más que buscar por fuera, yo te diría, no te canses de buscar por dentro tu sentido personal. Y no me lo preguntes a mí, porque yo bastante tengo con buscar el mío. A ver, en cristiano esto se llama vocación. Y algunos dicen, no, pues ya la descubrí a los 15 años, pues ahora tira para adelante, ¿no? Idiota, perdón, que están grabando. A los 15 años ves la punta del iceberg. Pues no te queda para buscar ni nada, no sé si... Es como el que se casa. Oh, pues lo mío era el matrimonio. Sí, pues espera hasta que os caigáis de viejos. No sé si... Es un increscendo. Es decir, es el mejorar como novios cada vez más. Pues lo mismo pasa en eso. Y no solo pasa aquí, sino en el cielo también. Respecto de Dios siempre se puede crecer irrestrictamente. El que diga basta, como decía San Agustín, 7,5, me planto, ha perdido. Ahí te has quedado. El hombre es un ser tan especial que es creciente. No está hecho para, no, ya he conseguido este título, o me ha salido bien el negocio, o no, qué pobreza, ¿no? Salga o no salga, adelante.
buscando por dentro, no por fuera. Vale. De repente se puede ilustrar con un ejemplo que es la cultura japonesa. Se viven, por ejemplo, las normas a rajatabla. Supuestamente se viven las virtudes, se tienen muchos bienes, pero paradójicamente es el país donde hay el índice de sus suicidios es muy alta. Entonces la conclusión es que no trascendemos de estos tres para arriba. Hasta donde yo sé, el país más difícil en apertura a Dios es Japón, más incluso que algunos de los más normativistas, formalistas europeos, como pueden ser Suecia o los países bálticos de este estilo. Quiero decir, eso es un tema que no entra en el juego de la vida. Entonces, pues miran, por así decir, de Texas para abajo. Hacen las cosas por tradición, porque hay que hacerlas, trabajan mucho, bien, pero ¿qué les pasa? Pues a la fuerza eso no llena a la vida de cada quien. Es decir, puede llenar la empresa, puede enriquecerse el país. Bueno, ahora está en recesión también, comparado con China o comparado con otros, ¿no? Pero no te llena a ti. ¿Y a ti quién te va a llenar, no? Tirándote de los pelos tú no creces, no sé cómo, no te vas a la luna, sino que o te notas como libremente amante, dependiente, cognoscente, o tiendes a lo que decía Occam, que le pasó lo mismo, es decir, a la tristeza espiritual, a la acedia, te arrugas por dentro, es decir, haces las cosas por fuera porque no te queda otra, pero por dentro la cosa pues no paga, quiero decir, no. Sí, y antes ha dicho que el último filósofo que habló de la virtud es Escoto. En la modernidad. Tú te puedes pillar, esto es curioso, píllate una lupa y te vas a todos los tratados que os hacen leer vuestros profesores ahora, de los modernos, a ver si encuentras la palabrita virtud, a ver si la encuentras en Maquiavelo, a ver si la encuentras en Kant, a ver si la puede que yo en Kant la he visto una vez, en Maquiavelo te habla de virtud como astucia, quiero decir, no, te pueden mantener la palabrita, pero no el mensaje de lo que es una virtud, está perdida, ¿ok? Es una pena, es decir, las bases clásicas, ¿cómo decir esto? Te lo diría el mismo Aristóteles, Platón o Sócrates, el que nosotros en la polis griega seamos honrados, hayamos podido establecer una especie de convivencia confiada en la que todos nos implicamos, sale la democracia de ahí, ¿no? Tú de esto sabrás la tira, ¿no? Yo no, pero una convivencia un poco más estable, no de la ley de la fuerza, no bárbaro, sino, oye, eso, el que uno se encuentre a gusto, que uno quiera ser ateniense, ¿no? O macedonio, eso paga mucho, quiero decir, es haber vivido la virtud por dentro, no como golpe de hacha, no sé cómo decir, como golpe de voluntad. Acabo de decir ateniense o macedonio, el patriotismo es una virtud. No sigo, ¿no? Esto es más políticamente incorrecto decir si tú te sientes en España, ¿te sientes qué? Bueno, pues igual te sientes de tu pueblo, pero de español. Oye, no me insultes, ¿no? Es un problemón. Pero esa falta de virtud a nivel convocante, a nivel manifestativo social, indica mucha falta de raíz por debajo. Las virtudes se vinculan con la persona mucho más que las normas y mucho más que los bienes sensibles a los que accedemos a través del cuerpo. Esa falta de virtud es manifestación de falta de sentido personal en el fondo. Es defecto gusano en la raíz.
Y entonces el hecho de que Escoto fuera el último pensador que hablara de la virtud en el sentido tradicional, ¿está relacionado con que a partir de Occam hay un voluntarismo y ya no se sigue la ley natural? Claramente. Desaparece. Quiero decir, al margen de estas corrientes que te he dicho, la neoescolástica trata de mantenerlo, Ledesma, Vitoria, tú de eso sabes más. Pues, toma. Pues sí, y después en la neoescolástica, quiero decir, el libro de las virtudes fundamentales de Joseph Pieper todavía hoy es paradigmático. Es decir, que este señor en el ambiente en el que vivió, que es bastante, fíjate, todos los ismos, ¿no? Positivismo, ahí nace, pues, la flor y nata de los ismos nacen en Alemania de su época. Rompa una lanza por la virtud y te las describa también es señal de que las vive. Bueno, pues eso, salvo esas pequeñas excepciones, pues no está. ¿Qué le pasa a Pieper? Incluso te dice, son tan bellas, tan grandes, tan vivas las virtudes en el prólogo de ese libro, que en el fondo cabe describir al hombre como ser virtuoso, como ser ético. Yo describo la ética y describo al hombre. Gracias, Pieper, eres un buen agente, pero la ética no es la persona. Estás describiendo lo común de lo humano en el crecimiento perfectivo mejor, pero te has dejado en el tintero lo mejor que han descubierto los clásicos. A veces me pregunto yo, ¿por qué son 3 o 4 o 5 conceptos? ¿Por qué 3? ¿No? Normas, corazón y virtudes. Genial la pregunta. ¿Y por qué no lo he dicho? Pues porque Juanfer tiene amnesia, así le llaman. No puedo decir cómo me llaman, si no se entera todo el mundo. Gracias por la pregunta. No lo vas a encontrar en ningún libro. Los he leído todos. Porque solamente en la realidad todo lo que existe son bienes. Ser y bien sunt idem re. Todo lo que existe son bienes. Y las dos únicas aperturas, puertas, ventanas, luces, llámala como quieras, que nosotros tenemos para tener que ver con todos los bienes, no con este tipo de bienes, con eso me bastaría, pues qué te diría yo, la vista o la imaginación. Las dos únicas puertas abiertas en el hombre para corresponderse con todo tipo de hobbies, con todo tipo de mercancías, con todo tipo de ilusiones, con todos los bienes irrestrictamente, los dos únicos son la razón y la voluntad. La razón crece con hábitos, cuando va sopesando entre bienes, y al final de todo el crecimiento de ella adquiere la virtud en la razón práctica más alta, que se llama prudencia, y los actos de la prudencia son normas. Haz esto, deja de hacer lo otro. Pero no son las normas más altas. Las normas más altas vienen de aquí, que te dicen, haz, evita siempre que puedas la omisión. El pecado más grave, dice el cristianismo, no es el cometer, sino el omitir. Lo peor que puede hacer un marido es pasar de la educación de su hijo, no sé cómo decirte, ¿no? Te he puesto, No tener hijos es una cosa buena, pero no saber en qué curso está el hijo. Los hay, los pecados de omisión, ¿no? Estoy diciéndolo bien. Lo que pasa es que de esos, ¿quién se acusa? Bueno, no. A lo menos los que van a misa, pues a empezar la misa, bueno, ¿no? No. Adelante. Una cosa que estaba pensando mucho últimamente es este elemento del corazón. Y yo a veces pienso, ¿cómo entiendo esto mejor? Y como somos un ser que razonamos, amamos, tenemos libre albedrío,
Sería irrazonable hacer como un mapeo entre la Trinidad, Padre con normas, No, virtudes no, con Hijo y no. Espíritu Santo con corazón. No, porque, vamos a ver, Nino, esto es insuficiente porque de aquí para abajo no es persona, ¿vale? De aquí para abajo son potencias. De ahí para abajo puedes encontrar, lo que andas buscando es la imagen y semejanza de Dios en nosotros, como buen cristiano que eres. Lo que encontrarás de ahí para abajo es la semejanza, pero no la imagen. La imagen la encuentras aquí. En la persona humana, pero eso para otro día, quiero decir, porque si abrimos ahí en la página, cada uno somos por ahí dentro una libertad distinta, con un norte distinto, con un sentido personal irrepetible. No hay dos personas no son la misma luz, la misma verdad. No sé, la parábola es talentos, uno 1, otro 5, otro 10, y eso no es injusto, porque el que tiene 1 puede adquirir 300.000, y el que tiene 10 puede tirarlos por la ventana. Ya he dicho que la clave de la P es que crezca de cara a Dios. La P es con. Le quito el con a la P con Dios y no es ninguna persona. Sería razón, sería voluntad o sería uñas de los pies. La clave de la P es una libertad distinta, un conocer personal, sentido personal, no conocer física cuántica, sino quién soy yo de cara a quien me lo puede decir enteramente, que eso ni el príncipe azul, ni el mejor marido, no sé cómo decirlo, ¿no? Ni la mamá más buena. Y un aceptar, porque el aceptar todavía es superior. Es decir, hay veces que buscamos mucho, barruntamos, pero no clarificamos, porque el tema es demasiado. Crecer de cara a Dios, Dios siempre nos supera. Y por mucho que descubramos, tenemos que estar dispuestos a decir sí por encima de lo que alcancemos a conocer. Aceptar es el amar personal, que es lo más alto de la persona. Ahí sí que puedes encontrar la imagen de Dios. Pero hacer un esbozo de eso para ver que Dios es personal y no puede ser de ninguna manera monopersonal, es abrir otra página, no sé cómo decir, otro... Una cosa, como para granito de arena, ¿no? De lo que estamos conversando, hablando del corazón y con respecto a Dios, y usted, Juan Fernando, lo decía, biológicamente se está sabiendo de que el corazón, Hildebrand lo estudia, pero de otra manera, están alrededor de 20 a 30 millones de neuronas. En la célula de Purkinje se está estudiando en sus ramificaciones colaterales entre aurícula y ventrículo que hay alrededor de 20 a 30 millones de neuronas, o sea, un cerebro en el corazón. Entonces, como que vale la pena ver por ahí una unión que usted decía que dentro de la ética se está tratando de separar. Pero es que, Víctor, relación entre lo que usted dice que es de otro nivel y que no concuerdo 100%, y esta línea de la falta de esa síntesis de corazón hacia abajo, en donde la gente o nosotros nos empeñamos en seguir y no movernos un poco más. A ver cómo te respondo a esto. Cuando hablan los clásicos de sindéresis o los modernos, la fenomenología de corazón, Hildebrand, por ejemplo, o Edith Stein, no se están refiriendo al órgano en concreto. No es que no tenga relación, porque cuando decimos te quiero mucho, sueles ponerte la mano. El cuerpo es muy simbólico, muy diciente. Es decir, hay correlación, pero estamos a otro nivel, que es el nivel de lo inmaterial. El corazón y la cabeza son complicadísimos. Perdón que interrumpa, que sea mal educado. Es que precisamente eso es lo que quería acotar. O sea, cuando Dios dice de lo que la boca, lo que entra a la boca no lo ensucia, sino lo que sale del corazón, cuando Jesús habla de eso, y que realmente inclusive
los estudiantes de teología, los que están estudiando, ya sea sacerdotes o no, o para sacerdocio, no lo han profundizado. Y cuando uno escucha a Jesús decir esto, Sí, quiere decir que realmente hay una interrelación que trasciende. Y en esa trascendencia nos quedamos nosotros, en esa minimización de normas y virtudes. ¿Qué ha pasado? El idioma arameo y el idioma hebreo tienen muchos matices para hablar de las diversas capas de lo humano. A la hora de... ¿no? La Peshitta. A la hora de traducir eso al griego, que fue la primera traducción en el siglo II, el griego ya empieza a uniformar. No, pero igual, o sea, insisto en el sentido de que nosotros no conocemos realmente, ni nosotros mismos, como usted muy bien decía, porque cada uno dentro del cosmos y tenemos un microcosmos, realmente no nos conocemos, y en realidad, en esa unificación de lo que se comentó con respecto a que quiero yo realmente saber más de mí, en esa unión con Dios, en esa trascendencia, a veces Dios nos regala precisamente en nuestro propio estatus corporal saber de Él, Claro, y nosotros no lo entendemos. Eso es lo segundo que quería decirte, porque todo lo que va de aquí para abajo es manifestación de lo que pasa por dentro. Por eso hay que subordinar, es decir, todos nuestros modos de decir, todos nuestros modos de trabajar, de nuestro esfuerzo, todo eso, tienes que verlo. Tú dices, oye, es que este es de tal tipo, este es de tal otro tipo. No. Si eso no te lleva de alguna manera a enrumbarte, a buscar, a penetrar en lo más radical, en el tesoro, pues estamos yéndonos por las ramas. Porque todo eso es una manifestación olímpica de lo que ya ha pasado en la raíz. El cuerpo es perfectamente dúctil, plastilina. Un niño pequeño todavía no lo ha... Después uno mayor pues toca piano, o escribe, o firma, o maneja para el coche. Miles de detalles, ¿no? Especificamos el cuerpo todo. Esas manifestaciones son ya segundas de algo que ha pasado en primer lugar. Por eso la ética está para la antropología, no al revés. No nos quedemos en las ramas. Sí. Estuve en un documental de la historia de la estadística, ¿no? Y ahí un poco se habla de lo que es el hombre medio. Se llega... Eso de la estadística comenzó en Alemania, en la materia, en los datos, para poder gobernar mejor, el control, ¿no? Y vienen los censos, y que históricamente han existido, y el dato del hombre medio, que de ahí es que viene el nombre normal, o sea, la norma, el estándar. Entonces, reflexionando, como usted sabe que estoy reflexionando sobre esto de las normas, ¿no? Obviamente las normas, yo creo que hay que tener en cuenta, y vale un poco mencionarlo, que ayudan a reducir la complejidad, o sea, sirven para el buen gobierno, porque de todas maneras, si yo tengo toda una variabilidad de cosas y tengo que gobernar, lo menos costoso o lo más práctico en un sentido es poner una norma y que un poco todos se ajusten a la norma. Ahora, personalizar, hay que tener en cuenta que es más costoso. Veamos la parte económica, ¿no? Ya pero podemos empezar con la norma, pero ya la personalización es otro nivel. Pero la tendencia, solo una cosa, la tendencia ahorita, ya vamos viendo un mundo que, por ejemplo, ya en la medicina se habla de medicina personalizada y de precisión. En la educación es un nivel mayor, ¿no? Lo que acabas de decir, escríbelo. Las normas, cuanto más... Voy a decir un asunto que parece contradictorio, ¿vale? Pero no lo es. Las normas tienen que respetar todo tipo de manifestaciones humanas. ¿Cuántas caben? Las que quieras. Con lo cual, cuanto más normas que respeten, respalden, manifiesten lo que es el crecimiento
en humanidad de lo humano, mejor. Pero, como yo no me conformo con eso, porque la clave del crecimiento está aquí, puedes decir muchas veces, ante muchas normas... Claro, pero solo agregar que esa personalización, ese ir más Sí, allá, claro. ese plus, Eso no te lo dan las normas. tiene un costo. Implica tiempo, Claro. Implica la vida entera. costo. Entonces hay que empezar por una base para el buen gobierno, pero ya lo otro es un nivel mayor y es un costo mayor. Mira, Porque el tiempo tiene un costo. De conocer a cada quien, es conocer a cada quien. Claramente. Y a veces el tiempo es limitado y no tenemos el tiempo para eso, ¿no? Pero no es que no lo pueda, es que no lo podemos. Ahora, porque- otra cosa, doctor, es que hay que tener en cuenta que ahorita el mundo se está dando cuenta que no solo debes ajustarte a la norma, sino dejar espacio a la creatividad, al cada quien. Pues eso es lo que te Fomentando decía. la creatividad y dejando un poco libre, por eso se habla del valor de la libertad en las empresas, en las Claro. organizaciones, cada quien que se encuentra su cada quien, Claro. a partir de una base, encuentras Normas muchas por cosas. fuera, para que humanicen las manifestaciones humanas, las respeten, las respalden, las hagan crecer, pero uno no se reduce a ninguna manifestación. De modo que muchas veces lo mejor que puedes hacer es distanciarte, no sé cómo decirte, para crecer por dentro no tienes que fijarte en las normatividades externas. Ya te he dicho que parece incompatible, pero no es incompatible, porque tú eres mucho más tesoro que todo lo que puedas hacer en tu vida. Un poco es la creatividad. La creatividad nace de la raíz, y la raíz eres tú. El valor de una única persona vale más que todo lo común del género humano. De todos los que han habido, existen y existirán. Una sola persona, aunque esté en el seno materno, aunque no haya dicho ni mamá. Una sola. Pero ya hay una tendencia hacia él. Pues me alegro mucho que haya esa tendencia. Pero en el fondo esto, quiero decir, si no seas tan protesta como yo, que paso de todas las normas, ¿no? Pero subordina todo lo que... a esto. Porque esto no lo explica ni una ni 5.000 normas, ni todas las que puedan haber. Sí. El derecho natural va de la sindéresis. El derecho natural se conoce mediante la sindéresis. Nadie sabe lo que es el derecho natural porque nadie sabe lo que es la sindéresis ni cómo se puede estudiar hoy en día eso. Ha desaparecido completamente. La ética solo se puede fundamentar desde la sindéresis. Nadie fundamenta hoy la ética, nadie, porque están todo el día con la ética dándole vueltas a la razón práctica. O, en el mejor de los casos, que todavía han oído campanas de que sea la sindéresis, te ponen la sindéresis dentro de la razón práctica, o de la razón en general. Eso es una tontería. Dice, también ha dicho, y lo pone también en la hoja, quienes niegan a Dios acaban negando al sujeto y a la ética, aunque entiendo que hay cuestiones muy concretas que ocurren así, porque por ejemplo la eutanasia, su defensa de su inmoralidad no se puede sostener si la vida no pertenece a Dios, pero también si no somos voluntaristas, como hemos hablado al principio, de que el voluntarismo de Occam es un error porque hay una fundamentación natural sobre la ética, una persona que niega a Dios pero observa la naturaleza empírica no podría encontrar un fundamento ético para la mayoría de cuestiones, aunque para algunas como la eutanasia no. El ejemplo es bueno. El ejemplo que pones es... ¿Qué te dicen hoy en día los que defienden pues asuntos como el aborto, eutanasia? Con mi cuerpo hago lo que quiero. Cuando tú te has empezado a corresponder con tu cuerpo, con tu voluntad,
ha llovido en tu vida bastante. Lo que se corresponde con tu cuerpo desde la primera célula es la sindéresis. La sindéresis quiere decir, vivificas desde tu... Tú no tienes que mirar para abajo para saber quién eres, pero para tener que ver con lo inferior tienes instrumentos y desde el minuto 1 usas uno para decirle a tu cuerpo, embriogénesis, ordenadita. ¿Dónde está la razón en ese momento? A cero. La sindéresis permite la embriogénesis. La embriogénesis no es ordenada. Es una pasada de orden, que la razón no lo entenderá en su vida. ¿Y eso qué significa? Que la sindéresis es too much cognoscitiva. ¿Se ve? De modo que, para, por así decir, reconducir todos esos casos, tienes que ampliar el problema de dónde te lo ponen ellos. Te lo ponen en las apetencias de la voluntad, en los criterios racionales, en lo que se lleva, en lo que está legislado. No te conformes. Eres mucho más rico que eso. Da razón desde arriba de todo eso. ¿Vale? Eso lo primero. La segunda parte ya se me ha olvidado. Ya he dicho que no tengo memoria. Si bien entiendo que en casos como el de la eutanasia no se puede sostener la ilicitud ética de la eutanasia sin Dios, porque una vez la vida... Claramente. Eso significa que me he quedado a medias en la respuesta. Si subes de nivel fundamentando a la fuerza, notas que de donde parte toda la posible respuesta es de la intimidad. Pero aquí nadie es, por así decir, autónomo, es con. De tal, el que diga yo sé quién soy, mándalo al psiquiatra sobre la marcha. Quiere decir, no sé, ¿sí? Es decir, yo sé lo que he hecho, yo sé cómo es mi firma, yo sé bobadas, yo sé... De acuerdo, no pasa nada, ¿no? Yo me mí conmigo. Pero si tú dices a este nivel yo sé quién soy, ese es el mejor chiste que podían decir en toda esta humanidad, ¿no? Preséntamelo, a ver. Es que ni el barniz del zapato sabe, ¿no? Eso es too much. Es decir, la respuesta en el fondo de todos los casos que tienen que ver con la naturaleza corpórea humana, como con hacer crecer la razón, como cómo envirtuar la voluntad, al final recaban su información, su raíz, en el ser personal irrepetible de cada quien. Y ese no lo puedes desligar de Dios mientras vivas. ¿Eso qué quiere decir? Sencillamente que no hay ni un ateo. Hay muchos que se dicen ateos, pero del todo, mientras se vive, nadie. ¿Dónde quieres que lo firme? Después sí. Después sí cabe. Le has dado la espalda tanto, achicas esto tanto, que al final, de ahí para abajo, no te queda nada de arriba. Éticamente perdido. Más que perdido éticamente, te has deshumanizado o deseticizado porque te has despersonalizado. No hay persona. Vale, creo que empiezo a entenderlo. Es que yo pensaba, por ejemplo, que he puesto el ejemplo de la eutanasia, pero es un ejemplo que se contrasta mucho con otros, porque, por ejemplo, en las confesiones de San Agustín, con el robo de las peras, dice San Agustín: cierto es, Señor, que tu ley castiga el hurto, ley tan inscrita en los corazones de los hombres que ni la misma iniquidad puede borrar, pues ¿quién soporta a otro ladrón? Y claro, en general, uno ve que un ateo puede estar a favor de la eutanasia, pero también está en contra del hurto, ¿no?, del robo. Claro. Pero empieza a pensar que, claro, lo que quiere decir usted ahora con esto que ha dicho de que no hay ni un ateo es que el que se considera ateo a sí mismo
en tanto que considera que el hurto es ilícito, es porque encuentra a Dios, aunque sea parcialmente, ¿no? Todo, el decálogo, ¿vale? Los 10 mandamientos son naturales. Se ha ratificado porque también Dios es pedagogo y lo ha enseñado, ¿no? Por mucho que conculquemos uno u otro, eso no hay manera de aniquilarlo en esta vida, ¿eh? Aunque se conculcan muchos, y además están puestos en escalera, quiero decir, lo primero es pasar de Dios para después pues cometer robos o pasar de la familia o lo que sea. Vale, pero fíjate, voy a decir algo sorprendente, y es lo siguiente. Nadie en este mundo conculca todos los mandamientos. Por tanto, ninguno es ateo. ¿Por qué? Porque antes del decálogo, el decálogo viene después de la caída del pecado original, porque se ensombrece y Dios les tiene que decir, acuérdate de que tal. ¿Qué les dijo Dios antes del pecado original? Solo una cosa, trabaja. El hombre fue puesto en el mundo para trabajar. ¿Quién no vive el mandamiento del trabajo? Raro. Si ese tipo no, si hay algunos, patológicos, pero es muy raro. Es decir, el mandamiento de trabajar es, yo diría que es el único que después de conculcar y tirar por la ventana a todos los demás, mantiene todo el mundo. Y eso, eso es acceso a Dios. Ok, no sé si te he respondido. Poco a poco. Bueno, oye, que os he aburrido demasiado. Vámonos a jugar.